con nosotros Ismael Quintana, constitucionalista. ¿Quién es Ismael Quintana? Licenciado en Ciencias Jurídicas, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, magíster en Derecho Constitucional, docente de Derecho Constitucional. Este panel de la defensa da la bienvenida a Ismael Quintana. Muy buenas noches. Buenas noches, un abrazo con todos quienes están en el panel y por supuesto a quienes nos están mirando. No tenemos sonido, deme un segundito por favor mientras arreglamos este problema internamente, pero como decíamos, muchas gracias abogado Quintana por estar con nosotros. Aquí en el panel estamos Blanca Moncada, Gabriel Martínez y Allen Banchana. Ahora sí, creo que estamos listos y va a arrancar con esta entrevista nuestro director, Gabriel Martínez. Muy buenas noches, doctor Quintana. Gracias por atender nuestra entrevista. De lo que ha podido observar hoy y escuchar a los asambleístas interpelantes y la defensa del presidente, ¿hacia dónde cree usted que se inclina la balanza en lo jurídico, específicamente, no en lo político? Buenas noches, Gabriel, un abrazo para usted, para Blanca, para Allen, en general para quienes nos están mirando y escuchando a través de la defensa. En lo jurídico, pues el resultado tendrá que verse apenas en 5 días después de que se cierre el debate. Ese es el procedimiento establecido en los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, la gente debe tener claro, si es que acaso la gente está siguiendo este triste debate que hemos visto en este día, el juicio político, el presidente va a tener en un momento que clausurar el debate y a partir de aquello empezará a correr un plazo de 5 días, dentro de los cuales el propio presidente de la legislatura tiene que convocar a una nueva sesión plenaria para que en esa sesión, ya sin debate, así lo indica el 94 de nuestra ley de la función legislativa, se tome votación respecto de la moción que en horas de la mañana ya ha presentado formalmente la legisladora correísta Veloz, y ahí tendremos 2 posibilidades, es decir, si hay 92 votos, que es el quórum equivalente a los 2/3 de los integrantes de la legislatura, el presidente se convertirá oficialmente en expresidente y el vicepresidente Borrero asumirá el cargo para el resto del periodo. Y si no hay los 92 votos, pues la ley establece un efecto también muy claro, se archiva este juicio político y la legislatura no podría intentar un nuevo juicio político contra el presidente Lasso por los mismos hechos que lo han llevado a este enjuiciamiento político. Jurídicamente, doctor, eso es lo que deberíamos esperar. Pero usted, obviamente, y creo que como gran parte del país, si bien escuchar a todos los asambleístas es un ejercicio de paciencia, las interpelaciones tanto del asambleísta Veloz como del asambleísta Torres, en la cual son reiterativos en lo que ya se conoce en general de la denuncia, y luego el presidente obviamente con una defensa en corto tiempo, estableciendo nuevamente que el contrato fue firmado en un gobierno anterior, de que ellos acogieron las recomendaciones de Contraloría y que obviamente la empresa también tuvo utilidades extraordinarias justamente en el año 2022, que es en donde podría haberse ejercido algún cambio, ya que el informe de Contraloría es de noviembre del 2021. En ese análisis, ¿cree usted que se ha logrado demostrar el delito de peculado o la responsabilidad política en un posible delito de peculado? Creo que usted, Gabriel, acaba de puntualizar, porque yo creo que en esto debemos regresar a ver mucho a los parámetros que fijó la Corte Constitucional en el dictamen de mayoría. Varias cosas que me parece que a la legislatura y tanto a los interpelantes como al acusado político se les ha olvidado. El objetivo de este juicio político, y aunque a muchos no guste, lo ha dicho la Corte Constitucional en los casos Jorge Glass, Jorge Yunda y ahora en el caso Guillermo Lasso, no es determinar responsabilidades penales, ni civiles, ni administrativas. Por eso es que todos estos señalamientos que se han hecho de lado y lado respecto a que los contratos fueron firmados en el gobierno anterior,
o que la Contraloría no determinó responsabilidades civiles o administrativas contra el presidente Lasso, o que finalmente la propia Contraloría no habría emitido un informe con indicios de responsabilidad penal, son aspectos que resultarían interesantes en tanto en cuanto se debatan esa clase de responsabilidades. Pero la Corte ha aterrizado la discusión a un tema eminentemente político. La Corte ha dicho que el objetivo de este juicio político contra el presidente Lasso es, uno, determinar si es que el presidente incumplió sus deberes constitucionales como el responsable de la buena marcha de la administración pública sobre la base de un hecho concreto. Y el hecho concreto calificado por la Corte, ojo, no es mi apreciación, es lo que la Corte dictaminó, es que en 2022 el exgerente de Flopec le habría denunciado por escrito al presidente Lasso que supuestamente habría estado recibiendo presiones o amenazas de parte del señor Luque Lecaro, es decir, este funcionario directamente nombrado por Guillermo Lasso en la gerencia de la empresa coordinadora de empresas públicas, para aparentemente dar viabilidad a la renovación automática de estos contratos entre Flopec y Amazonas Tankers, pese a que la 13ª recomendación del informe de Contraloría, fruto del hallazgo de perjuicios económicos al Estado, porque por eso hubo glosas, evidentemente no contra Lasso, porque él no fue el que firmó los contratos, ya le voy a especificar aquello también, sino sencillamente porque ahí había un mal manejo en estos contratos y se recomendaba a Flopec analizar su continuidad dentro de este pool que se había, digamos, que se había constituido contractualmente con Amazonas Tankers, y que el presidente, frente a ese hecho, no hizo lo que constitucionalmente debía hacer. Insisto, esto es sobre la base de lo que la Corte calificó, y la Corte dice que el deber del presidente era remover del cargo a Luque Lecaro, y que frente a ese deber de removerlo el presidente no hizo nada, es decir, lo mantuvo. Uno habría esperado entonces que la discusión del juicio político, fíjese usted cómo cambia el tema, acá no estamos para probar que el presidente Lasso malversó, maladministró, distrajo fondos públicos. Ese no es el debate y esa no es la acusación constitucional contra Lasso, es este hecho. Y uno hubiese esperado entonces que los interpelantes, y creo que eso no se logró hoy, sostengan este hecho sobre la base de pruebas contundentes, pertinentes, conducentes a demostrar esa responsabilidad política del presidente frente a un hecho que aparentemente tendría que ver con un posible delito contra la administración pública. ¿Eso se logró hoy? Yo le diría que no, con muy poco éxito. La interpelación, al menos de la legisladora correísta, fue muy pobre, sobre la base de divagaciones, de insultos al presidente de la República, y eso empañó el debate. Pero también del otro lado, hay que decirlo también con frontalidad, el presidente, y más allá del tiempo, es decir, el presidente pudo haber ocupado las 3 horas que la ley le entregaba para defenderse, como 1 hora, 2 horas o los 50 minutos que utilizó. Pero resulta que sobre las acusaciones el presidente no dijo nada. Es decir, sobre este hecho concreto, el presidente no dijo nada, no presentó ningún descargo. ¿Ah? Y más bien se trató de un adelanto de su informe a la nación, porque lo que vimos fue penosamente un discurso donde el presidente nos vendió las grandes obras y los avances en la gestión de su gobierno. Y ese no era el objetivo de este juicio político. Me parece que el presidente ahí confundió las fechas. Esto no es 24 de mayo. El 24 de mayo va a tener que el jefe del Estado... Hay que ver si llega el 24 de mayo, pues también, doctor Quintana. Bueno, veremos. Pero tentativamente, digámoslo así, el presidente tendría que ir el 24 de mayo, recién ahí sí, a rendir su informe de labores a la legislatura. Lo que hoy correspondía era a desvanecer las acusaciones de las que ha sido objeto en el ámbito político. Penosamente eso no se ha visto y ahora vemos un debate francamente desviado, ¿no? Legisladores de lado y lado faltándose al respeto, discutiendo temas que son absolutamente ajenos a este juicio político, que no hay carreteras, que no hay medicinas, que no hay seguridad, los otros insultando, gritando, como usted proyectaba el video de este legislador Zambrano de la bancada oficialista, y sobre el condumio del juicio político, perdón que sea muy criollo en esto, poco o nada, ¿no? Entonces, ya sabemos, el día sábado o el día domingo, esto será aritmética nada más, y habrá que ver si el gobierno logra conseguir al menos 46 votos para salvarse, o si la oposición alcanza los 92 votos para la censura y destitución.
Gracias, abogado. Muy buenas noches. Blanca Moncada le saluda. Muchísimas gracias por venir acá a darnos su punto de vista profesional. Es importantísimo para nosotros que nuestra audiencia tenga estas lecturas de expertos de ambos lados para que puedan hacerse un criterio. Algo pasó y usted lo ha mencionado dentro de esta primera charla, y es el desvío de narrativa. Y si nos ponemos a medir, abogado, todo lo que ha pasado durante las horas de interpelación y de debate y de escuchar al presidente de la República, bueno, usted también lo recogió, parecía más una rendición de cuentas que una comparecencia del tema específico. Esto mancha, sí, en coyuntura, ponerlo sobre la mesa, que hayan ocurrido estas cosas, que se hayan puesto sobre la mesa temas que no atañen directamente al juicio político, pero que sí atañen a reclamos ciudadanos notables que le hacen al presidente de la República por el abandono que tiene en la inversión social. Pero esto de alguna manera podría incidir en el resultado ya en la votación el próximo sábado tentativamente, que es o lo desmerece absolutamente. O sea, es un procedimiento que debe hacerse y a la final no suma esta resta tengo que decirlo de esta manera porque no sirvió de nada todo lo que se habló, y usaríamos un 30% de las declaraciones de asambleístas y presidente, pero ¿serviría ya para tener de alguna manera una votación válida, o simplemente es un procedimiento esto del debate y no va a incidir en el resultado final? Se lo voy a decir, digamos, desde dos aristas, ¿no? Los abogados, cuando nos forman en las facultades de Derecho, nos dicen siempre, este es el deber ser, y finalmente también lo que termina ocurriendo en la realidad, lo que es el derecho. En el deber ser de un Estado de Derecho, donde hay respeto a la Constitución, a los procedimientos establecidos en la ley, uno habría esperado que primero haya una interpelación y una contestación a esa interpelación seria y centrada en la acusación constitucional, en el dictamen de la Corte y en las pruebas de cargo y de descargo que ya se practicaron ante la Comisión de Fiscalización. Y sobre la base de eso, uno esperaría que el debate gire de parte de los legisladores, y que además, sobre la base de ese debate, cada legislador se pudiese formar un criterio respecto a de si hay o no responsabilidad política, y por lo tanto emitir un voto como manda la ley, razonado, motivado y fundamentado en esos hechos. Ese es el deber ser. Ahora le voy a contar lo que es en el Ecuador. En el Ecuador, y ustedes lo saben también, los juicios políticos son suma y resta de votos, mi querida Blanca. Es decir, el día sábado o el día domingo, ya los legisladores se olvidarán de este debate. Me parece a mí que lo de hoy ha sido francamente una pérdida de tiempo, porque de aquí empieza a correr un plazo bastante interesante. Me parece que más le sirve al gobierno que a la oposición para tratar de conseguir votos para bloquear la censura y destitución. A la larga, ya nos enteraremos en un futuro cómo se han dado las negociaciones para tratar de cambiar criterios, ¿no? Usted ve 4 ex Partido Social Cristiano, la señora Weber, el señor Ortiz y otros legisladores, la legisladora Noblecilla, que hace 3 semanas, 2 días, 1 semana, le decían al presidente Lazo de todo y que debía ser censurado y destituido. Y resulta que ahora ha sido una santa paloma, ¿no? Entonces, habrá que ver luego por qué hay estos repentinos cambios de actitud y de criterio por parte de los legisladores, pero sin duda alguna las negociaciones van a estar ahí. Es decir, de ambos lados tratar de conseguir votos para a la larga sacar del cargo a un presidente débil, indeciso, timorato, que francamente no ha cumplido las promesas de campaña, porque eso es cierto. Y acá se tratará de sacar por la vía del juicio político a un presidente por las razones que usted ha escuchado ahora en el debate. Doctor un disfraz de peculado, ¿no? Esa es la verdad. Es decir, el tema de Amazonas Tankers, Flopec y el peculado es un tema que jurídicamente no tiene trascendencia, porque las negociaciones se darán sobre la base de otras cosas que hoy no conocemos, pero que en algún momento se descubrirán. Doctor Quintana, luego de las 15:45, primero hablaron los dos interpelantes, luego el presidente, se han inscrito hasta el momento 70 asambleístas para escribir argumentos, dar sus opiniones o lo que fuere.
Han hablado 27, faltan 43, es decir, 70 hasta ahora, porque se pueden seguir inscribiendo. ¿Cuál es la lectura, ya no jurídica, sino social y política, del tipo de asamblea que tenemos cuando hemos escuchado cosas de que no les alcanza el sueldo y que casi que necesitan una vaca para poder vivir dignamente, que en la primera semana se comen el salario? Quiero saber si estos son los asambleístas que merecemos como país, si esta asamblea con 3% de aprobación, si ha sido básicamente dibujarse de cuerpo entero a través de este proceso histórico de juicio político. Yo creo en términos generales que no nos merecemos ni esta asamblea con esta pobreza de argumentos y esta pobreza de capacidad para sostener la acusación constitucional. Vea que usted tiene ahí gente que lee los discursos que le dan escribiendo los asesores y hasta que eso encima lo hacen mal, pues. ¿no? Efectivamente. Y legisladores que no les gustan las 4.700.000 que ganan al mes y que eso les parece poco y que tienen que pedirle a la mujer prestada plata para invitar al arroz con huevo a los asesores. Y los chochos. Parece que están caros los chochos. Y los chochos acá en Quito, no sé si estén tan caros los cevichochos acá en Quito, pero ese es el nivel, ¿no? Y lo que hemos visto del legislador Almeida, la pobreza de argumentos del legislador Eitel Zambrano, acusaciones, insultos, pero insisto, de los hechos del juicio político, cero debate, de lado y lado. Pero también no es solo eso, es decir, porque acá estamos lanzando lodo con ventilador solo a la asamblea. Y aquí hay que hacer un mea culpa también. Si esa gente está ahí sentada es porque uno ha ido a marcar una papeleta y le ha dado el voto a la gente. Entonces, totalmente aprenda también, y yo también lo digo, y hablo por mí, aprenda a votar, aprenda a escoger a la gente, ¿ya? Y por otro lado, tampoco nos merecemos un presidente que cree que le está haciendo un favor a la ciudadanía y a la legislatura de comparecer de la manera altanera en la que lo ha hecho hoy. Y no me refiero al tema porque el presidente fue muy respetuoso, no hubo insultos, no hubo nada de eso, eso es cierto, pero que él cree que yendo 40, 50 minutos ahí le hace un favor a la Asamblea Nacional, y sin mencionar una sola palabra del señor Hernán Luque Lecarro, que aquí era la cuestión clave, ¿no? ¿Por qué Lazo, si supo de esto en 2022, mantuvo al señor Luque Lecarro frente al liderazgo de las empresas públicas hasta cuando este señor fugó del país? Y este cambio de criterio presidencial, a su colega a Carlos Vera, una cosa, y como se dice coloquialmente, 3 doritos después a Milton Pérez le dijo otra cuestión. Un presidente indeciso, un presidente timorato, un presidente que, como ha dicho Blanca, se ha despreocupado absolutamente de cumplir sus promesas de campaña. Es un presidente que yo creo que tampoco nosotros nos merecemos, ¿no? Doctor. Entonces, la clase política le ha fallado al país en general, mis queridos amigos. Total. Ahora, esta discusión de temas que no competen a lo aprobado o al admitido por la Corte Constitucional, que están empañando y convirtiendo en un espectáculo circense casi este juicio político, podría de alguna manera, ante el pedido que hizo el Ejecutivo de que revise el procedimiento, complicar el desarrollo de este juicio, provocar una intervención de la Corte Constitucional, o eso ya no es una posibilidad en este momento? En este momento no, Gabriel, y se lo digo citando el párrafo 37 del dictamen de la propia Corte Constitucional. Nadie le mandó a decir eso a la Corte, ojo, pero la Corte se impuso una camisa de fuerza indicando que en el procedimiento de determinación de la responsabilidad política del presidente no ha de intervenir ni cualquiera de los jueces de la función judicial, ni tampoco la propia Corte Constitucional. Y la Corte dio 2 razones, dijo que hacerlo supondría interferir ilegítimamente en las atribuciones constitucionales de la legislatura, y la Corte no tiene ese rol, la Corte no es juez político, más allá de que el abogado del presidente quiera convertirle a la Corte en árbitro de la política, eso no es así. Y 2, porque supondría desnaturalizar la esencia propia del juicio político, es decir, la Corte, mientras no concluya el juicio político, no tiene ninguna posibilidad de intervención. ¿Cuándo podría hacerlo la magistratura? Solamente en 2 escenarios. El primero,
que la oposición consiga el quórum de 92 votos para la censura y destitución, es decir, que prospere la censura y destitución, y que esa decisión de censura y destitución se haga sobre la base de hechos, pruebas o inferencias que no fueron admitidas en el dictamen de la Corte Constitucional, donde ahí sí podríamos decir constitucionalmente hay un incumplimiento del dictamen. La Corte tendría que activar la fase de verificación del cumplimiento de ese dictamen y sancionar a los legisladores que hubiesen tomado una decisión apartándose o desviándose de las limitaciones y las disposiciones que la propia Corte Constitucional les dio. Pero en este momento hacerlo es improcedente, ¿no? Y eso refleja la lectura antojadiza que le damos a la decisión de la Corte Constitucional, ¿no? Utilizamos este dictamen a la carta y a conveniencia, pero lo cierto es que la propia magistratura prohibió su propia intervención en este caso. Doctor, muy claro con esa respuesta y para finalizar, ¿cuál es su pronóstico? ¿Censura, muerte cruzada, renuncia? ¿Qué es lo que usted cree que va a suceder? No me gusta a mí tratar de jugar al adivino de la política porque Ecuador es un país donde lo imposible es lo probable, así que no me aventuraría yo a decirle si van a haber los votos o no. Eso yo ahí sí coincido con el ministro Cucalón. Creo que eso se verá el momento en que los legisladores, creo que eso es lo único que hacen relativamente bien, aplastar el botón, y veremos cuántos foquitos verdes, rojos y azules se activan entre el día sábado y domingo. No me atrevería. La muerte cruzada es un tema que a mí me parece que no lo descarto, pero creo que no está entre las prioridades del presidente. Insisto, porque al presidente le gana el miedo y el temor de perder el poder. Y creo que eso es normal en gente que no ha tenido poder y que lo llega a tener en un momento de su vida. Yo creo que el presidente Lasso es consciente de que el suscribir el decreto de muerte cruzada, lo único que le garantiza a él es tener 4 meses y medio de tranquilidad, y luego de eso ya sabemos lo que va a pasar. El gran beneficiado de una muerte cruzada en estos contextos es el correísmo. Es decir, el presidente Lasso le haría el último favor al correísmo al entregarle el poder anticipadamente con un decreto de disolución parlamentaria. Y creo que por eso esa idea al menos estará descartada, salvo que el jefe del Estado llegase a tener información certera de que hay el riesgo de conseguir 92 votos para su censura y destitución. Excelente, muchas gracias, doctor Quintana, muy clara su exposición y estaremos pues pendientes de lo que sucede en nuestro país y en este juicio político histórico. Un gran abrazo a la distancia. Gracias, doctor. Un abrazo Gracias. para ustedes. Buenas noches. Cuídense.